Un doloroso error. El trabajo de hoy consistía en llevar la olla y las cenizas al bosque y hervir parte de la corteza blanca durante un tiempo de campana, mientras que la corteza negra de la otra madera se secaba al sol. El paso de Lutz fue más rápido de lo normal, probablemente porque la olla sola no era tan pesada para él, incluso con las cenizas que estábamos usando hoy. Después de llegar al lecho del río, colgué la corteza negra en mi canasta para que el sol la secara. Mientras tanto, Lutz preparó la olla. Después de colocar la olla llena de agua en la improvisada fogata de piedra, fue a buscar leña. Escucha, Mine. No dejes la olla sola, pase lo que pase. Ya lo sé. La olla y las cenizas eran muy valiosas, tanto monetarias como en el sentido de que no podíamos reemplazarlas por nuestra cuenta. Tampoco queríamos que la corteza blanca fuera robada, por lo que necesitábamos a alguien que cuidara nuestras cosas, incluso si esa persona tenía el peso muerto como yo. Lutz, sabiendo que recientemente había estado haciendo un mayor esfuerzo para reunir y por lo tanto deambular por todo el lugar, se aseguró de llevar el punto a casa duro. Es absorbido. Dices que lo sabes, pero sé que simplemente te desviarás en cuanto veas algo interesante. No dejaré la olla sola hasta que vuelvas, así que apúrate y haz lo que tengas que hacer. Cuando llegué por primera vez al bosque, traté de dejar mi cesta y explorar sin ella porque era muy pesada, pero Lutz y Tully se enojaron mucho conmigo. A diferencia de Japón, no era seguro dejar algo e ir a un lugar donde no se podía ver. El robo era un riesgo constante. ¿Cuál era exactamente la razón por la que los niños llevaban sus canastas en sus espaldas y solo recogían lo que podían llevar a casa ellos mismos? Lutz encendió la madera que había recogido rápidamente y luego se fue a buscar más. Coloqué la corteza negra en la canasta bajo el sol y observé la olla, mientras ajustaba la canasta mientras las sombras se movían. ¿Está hirviendo? Creo que ya está listo. Puse las cenizas y la corteza blanca en el agua burbujeante, luego me di cuenta de que necesitaba un palo para revolverlo. Pero no tenía nada de eso. No, otra cosa que me olvidé. Deprimida por la incapacidad de mi débil imaginación para predecir estos problemas, miré a mi alrededor para ver si había algo que pudiera usar. Lutz, necesitamos 2 palos de aproximadamente la misma longitud para remover la olla. La corteza de la madera normal se desprenderá del agua, por lo que es preferible el bambú. Debería haber bambú cerca, ¿verdad? 2 palos de bambú, ¿eh? De acuerdo. Lutz encontró un poco de bambú y los cortó en el lugar para hacer 2 palos igualmente largos, que usé como cocinar palillos para revolver la olla. Él debió haber mejorado mucho en el manejo del bambú mientras luchaba por hacer esas tiras, pensé para mí. Después de un poco de agitación, Lutz oyó murmurar algo. Mine, estás batiendo bastante bien con esos palos. Buh. Sí. Bastante bien, ¿no? Le di una sonrisa falsa, pero un sudor frío corría por mi espalda. Aquí no había comida oriental y por lo tanto nadie usaba palillos. Por lo que yo sabía, nadie tenía un par. No había una niña pequeña en el mundo que pidiera casualmente palos para revolver una olla, y luego los sostenía como palillos en lugar de agarrarlos individualmente por los extremos. Oh no, Lutz me está mirando raro. Es solo mi imaginación. Estoy imaginando cosas. No hay forma de que sea sospechoso. De ninguna manera. Seguí revolviendo la olla mientras evitaba la realidad. Sería más sospechoso si cambiara la forma en que lo sostenía solo porque él dijo algo. Mi única opción era cargar por delante, pero mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Soy una idiota, una gran idiota tonta. Básicamente le estoy pidiendo que sospeche. Forcé una sonrisa lo más normal posible en mi cara y seguí removiendo la corteza blanca hirviendo, hasta que eventualmente escuché el débil sonido de las campanas. Era hora. Metí la corteza hervida en el río y limpié la ceniza mientras dejaba que el sol la golpeara. Eso debería hacer que la corteza sea más blanca. No tenía idea de si las plantas de este mundo funcionaban de la misma manera, pero no tenía más remedio que trabajar con lo que sabía. Y ahora dejamos esta corteza aquí por un día completo. Bien.
Necesitábamos dejar la corteza blanca en el río por un día completo también para que el papel fuera lo más blanco y bonito posible. Después de que Luz lavó la olla, nos turnamos para ir a recolectar. Estaba recogiendo menos plantas venenosas que antes. Espero poder seguir el buen ritmo. Hoy estábamos cambiando el enfoque para hacer papel de la corteza blanca. Nos reuniríamos como de costumbre en el bosque, luego, cuando era hora de volver a casa, sacaríamos la corteza blanca del río. Traíamos cubos de casa con nosotros para sostener la corteza blanca en lugar de la olla, pero eso era todo. Vamos a trabajar en el edificio de almacenamiento a partir de ahora. Bien. Supongo que tenemos que reunirnos todo lo que podamos hoy, ¿eh? Recolecté muchas plantas comestibles vetadas por Luz, merels escogidas por Luz y, finalmente, crans para cocinar en mermelada. Probé los crans varias veces mientras los recogía. Eran mucho más agrias que las frutas japonesas, pero mi dieta carecía de algo dulce que sabían deliciosas. Cuando salió el sol al día siguiente, no fuimos al bosque y en su lugar empezamos a trabajar frente al pozo en el edificio de almacenamiento. Mi plan era hacer varias hojas del papel, así que quise hacer la recolección de residuos y el enjambre de agua a la vez. Recogida cruda fue la eliminación de nudos y fragmentos rotos de las fibras de la corteza blanca. Se podía hacer mientras estaba sentado, así que me ofrecí voluntariamente a hacerlo yo mismo. Mientras yo jugueteaba con las fibras, Luz estaba pelando la fruta edil, aplastándolas y poniendo agua sobre ellas para hacer el tororo. Oye, Mine. ¿Esto es lo que se supone que es tororo? Probablemente. Se siente pegajoso por lo que debería estar bien, aunque no estoy realmente segura. Lo pensaré cuando vea lo pegajosas que son las fibras cuando las estoy mezclando. Después de terminar la recolección de residuos, llegó el momento de batir las fibras. Luz tomó un palo de rectángulo duro hecho de lo que parecía un roble de hoja perenne y batió las fibras de la corteza blanca de forma recta. Siguió girando, con la mano agarrando el asa del fondo tallado por la gente del almacén de madera, envuelto en un paño que trajo de casa para evitar lastimarse la mano. Ese era el trabajo de Luz. Me interpondría en el camino si tratara de ayudar con mis brazos de fideos. Terminó rápido ya que no teníamos muchas fibras con las que trabajar, pero las cosas se pondrían mucho más serias cuando la producción en masa se involucrara. Posteriormente, colocamos las fibras aflojadas en la tina junto con el tororo y comenzamos a agregar agua poco a poco, regulando la adherencia. Normalmente usarías un rastrillo o algo así como un peine para revolver, pero no había muchas cortezas aquí, así que hice que Luz me hiciera otro par de palos que pegué en la olla. Estoy bastante segura de que esto es lo que era con los cartones de leche después de poner el almidón. Como no era un artesano, realmente no podía equilibrar bien las cosas solo porque me sentía sola, pero recuperé la mayor cantidad posible de mis recuerdos y logré que la fibra se convirtiera en agua. Con eso hecho, finalmente llegó el momento de hacer el papel en la suqueta. Todo ese tiempo dedicado a hacer el marco de 2 partes y la pantalla se estaba construyendo hasta este momento. Uf. Finalmente, algo que entiendo. Mis recuerdos de hacer papel reciclado a partir de cartones de leche en la escuela fueron los siguientes: hervir la cartulina, despegar la parte brillante, mezclarla, agregar almidón de ropa, batir en la suqueta y secar. Esta fue la primera vez que mi experiencia en hacer papel sería útil para hacer washi. Finalmente, después de tanto tiempo, es mi momento de brillar. Gracias a Dios por los puntos de experiencia. ¿Realmente sabes lo que estás haciendo? Luz, viéndome preparada la suqueta, inclinó un poco la cabeza y me miró con extrema sospecha. Quiero decir, claro, fui bastante vaga acerca de muchas cosas, y una vez que nos pusimos en marcha me di cuenta de que olvidé muchas cosas, pero todo eso tenía que ver con mi falta de experiencia. Un poco molesto porque Luz no confiara en mí, hinché las mejillas de mi hijita y sostuve mi barbilla. Sí. ¿Puedes confiar en mí? He hecho esto antes. ¿Cuándo y dónde? Dijo Luz bruscamente, frunciendo el ceño. Su voz hizo que mi corazón se congelara por un segundo. ¿NGH? Ese es el secreto de una chica. Ni siquiera pienses en ser curioso. Gae.
Soy tan tonta. ¿Por qué diría eso? Lutz me está mirando súper fijamente ahora mismo. Él está totalmente mirándome a... ¿Acabo de tirarme de un acantilado aquí? Cubrí mis gritos internos con una sonrisa falsa y puse el agua turbia de fibra en la suqueta. Mis dedos temblaban un poco, pero fingí no darme cuenta. Una vez que el agua estuvo dentro, comencé a mover la suqueta de lado a lado, arriba y abajo. ¿Por qué lo mueves así? Bueno, al moverlo de esta manera se extiende el agua pulposa, de modo que el papel terminará igualmente grueso. Además, dependiendo del tipo de papel y del grosor que lo desee, puede repetir esto por más tiempo. Interesante. ¿Sabes eso porque has hecho esto antes? Los ojos de Lutz se clavaron en mí y supe que no se le escaparía el más mínimo cambio de expresión. No sabía qué podía decir para evitar la pregunta. Todo lo que pude hacer fue guardar silencio o cambiar de tema a la fuerza. Lutz, estoy pensando en experimentar con esto y ver cómo la cantidad de movimientos afecta el grosor del papel. ¿Qué piensas? A Lutz no debió gustarle que esquivara la pregunta. Podía sentir su mirada endurecerse mientras miraba entre mí y la suqueta, en la que todavía estaba moviéndome. Siento que acabo de escalar el acantilado para caer de nuevo. Una vez que se hizo el blandido, saqué la pantalla del marco y moví el papel filtrado a la cama de secado. Asegúrate de no dejar que el aire entre los pedazos de papel mientras los apilas uno encima del otro. Empieza por el borde y baja hacia abajo. Le daré una oportunidad. Lutz tomó nuestra otra pantalla y la puso en el marco, luego comenzó a agitar agua para hacer papel. Solo estábamos haciendo una tarjeta postal de papel, por lo que un par de baches fue todo lo que se necesitó para que todo se extendiera por igual. Lutz y yo nos turnamos para mover el agua, casi en silencio. Esperaba que la corteza blanca fuera suficiente para 3 hojas de papel, pero estaba fuera de lugar. Terminamos con 10 hojas al final. No tenemos un montón de papel en este momento, pero de todos modos, dejamos el papel del día apilado en la cama de secado. El agua se drenará naturalmente después de un día completo. ¿Entonces qué? Presionamos suavemente los pesos sobre el papel para exprimir más agua. Solo podemos dejar que pesa sobre ellos por otro día completo. Eso va a deshacerse de toda la pegajosidad del tororo. ¡Guau! Seguro que sabes mucho sobre esto. Correcto. ¿No dijiste que habías hecho esto antes o algo? Esa mirada duele. Él definitivamente me ha descubierto. No solo salí del acantilado, salté de él. Soy tan estúpida. Sin embargo, a pesar de mirarme y claramente tener algo en mente, Lutz no dijo nada final. No quería volver a escalar el acantilado para otra autodestrucción humillante, así que me puse a trabajar haciendo papel sin decir nada innecesario. Ya había fracasado en evitar el tema, y decir la verdad era demasiado arriesgado. Podía adivinar que él diría algo una vez que termináramos de hacer papel, pero no sabía cuánto había adivinado ni lo que me diría. Ya había pensado en una solución para esto, así que, en realidad, esto no era un problema. No me gustaba el dolor y no quería tener miedo. Si las cosas se ponían dolorosas o aterradoras, solo tenía que liberar el calor dentro de mí y dejar que me tragara. Últimamente sentí que el calor se hacía más fuerte, por lo que probablemente no tardaría tanto en consumirme por completo. El problema era que, a diferencia de la última vez, ahora tenía un fuerte apego a este mundo. Todo lo que nos quedaba por hacer con el papel era dejarlo secar. Básicamente, no había nada que pudiera salir mal y con el papel resuelto, quería al menos hacer libros antes de desaparecer. Me pregunto si puedo ganar tiempo hasta entonces. Quiero comprar ese tiempo. Tengo que posponer mi muerte hasta que pueda hacer un libro. Con esos pensamientos en mente y nubes sobre mi corazón, continué trabajando. Al día siguiente, caminamos hacia el bosque en silencio casi total. Puse la corteza negra en el río y luego nos fuimos reuniendo. Pasamos por el edificio de almacenamiento para poner los pesos, pero eso era todo lo que teníamos que hacer. No pude evitar, pero me encontré pensando en lo que Lutz estaba sintiendo. Podría decir que él estaba pensando lo mismo de mí, a juzgar por su frecuente mirada en mi dirección.
Oye. ¿HM? ¿Qué pasa? Luz hablando en voz alta me hizo temblar por reflejo. Pensé que mantenía la cabeza fría con respecto a las cosas, pero mi cuerpo simplemente no respaldaba mis pensamientos. Temblando, esperé a que Luz continuara, pero él solo se rascó el pelo rubio con la boca abriéndose y cerrando. No importa. ¿Oh? Sabía que estaba cosechando lo que había sembrado, pero aún así, dejar que esto se prolongara realmente me estaba lastimando. Al día siguiente, recordé traer una tabla de cortar y cortamos la corteza negra exterior. A diferencia de la corteza del trombe, fue muy difícil bajarse. Las fibras terminaron totalmente rotas. Eso no era solo que yo fuera torpe, tampoco Luz tenía el mismo problema. Las fibras del trombe eran perfectas, pero me preguntaba si estas otras cosas serían utilizables. Creo que es más fácil trabajar con diferentes maderas. Sí, bastante. Las fibras rotas se parecían mucho a mi relación con Luz que no pude evitar suspirar. Una vez que se seque la corteza blanca, estaremos bien por un tiempo. Bien. Hey, rasca eso. Lo diré después de que termine el papel, dijo Luz antes de quedarse en silencio. Di un pequeño asentimiento y armé mi decisión. Luz se había dado cuenta de que no era Mine y estaba a punto de acusarme de ser una falsificación. No había ninguna duda al respecto. Después de todo, no me había llamado Mine una vez desde el día en que me autodestruí. ¿Qué diría él una vez que el papel estuviera listo? ¿Cómo me interrogaría? ¿Me gritaría? Desafortunadamente, mi imaginación era demasiado vívida cuando se trataba de este tipo de cosas, por lo que el Luz en mi imaginación decía todo tipo de cosas crueles y sin corazón. Mi propia mente condujo lanzas a través de mis corazones, haciéndome colgar la cabeza. Eso es ir demasiado lejos, Luz. Estás siendo cruel. Imaginación o no, voy a llorar. Realmente lo voy a hacer. Trabajamos en el edificio de almacenamiento al día siguiente. Primero, Luz y yo tomamos la corteza blanca que hicimos ayer, la colgamos de nuestras canastas y la colocamos afuera. Luego, retiramos delicadamente el papel prensado de la hoja de la cama de secado a hoja y las pegamos a una tabla. Normalmente usaríamos un pincel para eliminar las burbujas de aire, pero me olvidé de pedir uno. Ups. El papel es lo suficientemente pequeño para que estemos bien de todos modos. Olvidaste demasiadas cosas. Luz me fulminó con la mirada, pero como recientemente había estado imaginando un aluvión de vitriolo puro que salía de su boca, eso no era suficiente para cambiarme de fase. Me encogí de hombros y lo volé. Solo necesitas tener uno listo antes de que hagamos nuestro segundo lote. Y lo que es más importante, una vez que estas hojas se sequen bajo el sol, hemos terminado. La luz del sol debería hacer el papel aún más blanco. Luz sacó la tabla y la colocó contra una pared donde el sol brillaba. Luego lavó el lecho de secado junto al pozo y lo colocó al lado del tablero para que pudiera secarse. El papel blanco que se secaba bajo un cielo azul claro solo podía describirse como hermoso, e imaginar que este era el primer paso hacia el futuro de los libros me hizo suspirar de satisfacción. Papel. Es un papel real. Realmente lo hicimos. Oye. Pero aún no hemos terminado. El papel debe secarse hasta la tarde. Una vez que estén secos, los pelaremos lentamente para que no se rasguen, y luego habremos terminado, dije, tratando de posponer el trabajo para que pudiera detener mi conversación con Luz tanto como posible. Sin embargo, debe haberse dado cuenta de eso, dada la expresión frustrada en su rostro. Así que básicamente ya está hecho, ¿verdad? Bueno, eso no es falso, pero... Te dije que tenía algo que decir una vez que se hizo el papel, ¿recuerdas? Era hora de la interrogación. Los ojos verdes de Luz brillaron con una luz feroz, su ira se puso en primer plano. Me mordí el labio y lo enfrenté, colocando mis pies firmemente en el suelo para que me mantuviera erguida sin importar lo que me dijera.